Aplausos y lágrimas de emoción ayer por la tarde en el Parlamento de Canarias después de la aprobación de una proposición no de ley pionera en España. Es la primera vez que una institución pública reconoce el abandono que han sufrido los afectados por los casos de bebés robados producidos en todo el país hasta los años 80. Son madres a las que les arrebataron sus hijos al nacer y hombres y mujeres que intentan recuperar todavía sus raíces biológicas. Han venido de toda España para ser testigos de este momento. Los grupos parlamentarios acordaron por unanimidad pedir al Estado y a la Fiscalía que se ponga a disposición de las víctimas todas las facilidades para encontrar a sus familiares. Es un gesto que desde el colectivo Sin Identidad esperan que pueda servir de ejemplo para otras comunidades autónomas. Ayer en la Cámara Regional estuvieron Miguel Ángel Rodríguez, el abogado, ¿no?, de la asociación del colectivo Sin Identidad, experto en Derecho Penal Internacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña Esperanza Regalado. Muy buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes. El suyo en concreto es un caso de éxito. Usted pudo conocer hace unos años a su hijo, el que creía que había fallecido en el parto, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto? ¿Cómo supo que su hijo no había fallecido, que realmente vivía y que estaban en manos de unos padres adoptivos? Bueno, por él había contactado conmigo a través del móvil, del Messi. Me escribió unas palabras, unas preguntas, yo le contesté. Me dijo si estaba en Las Palmas, si ha estado allí, si ha viajado, le contesté que no. Entonces yo le dije que mi hijo ha fallecido, él me preguntó si era adoptado, le dije que no, que en ningún momento, que mi hijo siempre lo ha tenido fallecido. ¿Usted en algún momento cuando dio a luz sospechó que lo que le decía el médico de que su hijo había nacido muerto era verdad o era mentira? No, yo en ese momento estaba con una cesárea, me durmieron todas, pero no me había enterado nada. Pero cuando ellos salieron para afuera para preguntarle a mi hermana y a la amiga de mi hermana, le dijeron que había fallecido, que ellos se movían con todos esos papeles. 35 años después, descubre que su hijo está vivo, ahora tiene contacto con él, ha podido conocer incluso a una nieta. Ahora, ¿por qué sigue trabajando codo con el resto del colectivo? Porque fue que contacté con ellos porque yo no podía llevarlo yo sola. Entonces, si yo iba a buscarlo, no encontraba ni un documento ni nada. Entonces llamé a mi hermana se puso con el colectivo y entonces él vino a mi casa, empezamos a hablar, él me lo buscó, él se fue a Las Palmas, entrevistó a Carlos y así fuimos. Y así han ido pudiendo recomponer ese puzzle al que le faltaban tantas piezas. Miguel Ángel, gracias a estos colectivos hasta ahora han sido los responsables de que estas personas hayan podido dar esos pasitos, ¿no?, como el caso de Esperanza, porque por parte institucional no han tenido todo el apoyo que ustedes esperaban. Claro, además no es una cuestión de apoyo, es una cuestión de cumplimiento de los deberes de Estado. Cuando hay una desaparición forzada, sea de un niño o sea de un adulto, en el caso de fosas clandestinas, el Estado tiene que buscar. El Estado no puede dejar caer sobre los hombros de los familiares esa pesada obligación, esa dolorosa obligación, no tienen medios. Esto lo han reconocido todos los organismos internacionales de derechos humanos. En España lamentablemente no se cumple. El Estado tiene que asumir sus responsabilidades, crear una base nacional de datos genéticos, crear una comisión nacional por el derecho a la identidad, una unidad policial. El Estado tiene que hacer él sus tareas pendientes. Para que nos hagamos una idea, eso es lo que debería ser, ¿no? El de ayer era un pequeño gesto que se supone que va en ese camino. Pero la situación ahora, hoy por hoy, ¿cómo se están organizando las asociaciones para poder acceder a esos datos? Nos comentaba Esperanza lo difícil que era acceder a la fuente para encontrar esa documentación. Eso, en cierto modo, está haciendo un trabajo por comunidades que es difícil, ¿no?, que haya un hilo conductor a nivel nacional. Son medidas precarias. Está claro que por eso es deber de Estado, porque localizar a un desaparecido, incluso enterrado en una fosa, que lamentablemente está ahí, localizable, es muy difícil. Pero a un desaparecido en vida, que son los niños robados, personas compradas, vendidas por dinero, en principio era persecución política, en la dictadura, después era puro lucro. Eso no puede hacer una familia en una asociación. Las asociaciones hacen lo que pueden, en precario, y por eso los casos que se resuelven son muy pocos. El Estado tiene que cumplir sus obligaciones. Yo creo que cualquier espectador puede entender que si a él le hubiese pasado, quisiera que el Estado estuviese a su lado, porque son obligaciones que ha firmado los tratados internacionales. Entonces creo que cualquier persona puede ponerse en el lugar de estas víctimas y puede entender que si a uno le hubiesen quitado un hijo, le hubiesen dicho con toda la crueldad que el hijo o la hija está muerto, cuando en realidad está vivo, lo saben perfectamente, y le enseñaban incluso el cadáver de un niño que tenían guardado en una cámara frigorífica,
para que pues lo iban enseñando una y otra vez, ¿no? Es decir, con una premeditación y una inhumanidad insoportable, ¿no? Creo que si cualquiera estuviésemos en lugar de esta gente, quisiéramos que nuestro Estado cumpliera con lo que tiene que cumplir. Las víctimas hacen lo que pueden, pero es insuficiente, tiene que ser el Estado. Ustedes piden que, bueno, que de hecho estos crímenes sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad. En este sentido, la Unión Europea se ha pronunciado. ¿Existen casos parecidos de robos de bebés en otros países? Claro, ayer fueron reconocidos como crímenes de lesa humanidad, que es lo que son, porque la desaparición forzada de personas es crimen contra la humanidad, la compraventa de seres humanos es crimen contra la humanidad, y los casos más conocidos, el caso de los robos de niños en Argentina, las abuelas de Mayo, los casos de robos de las generaciones robadas en Australia, los niños aborígenes. Es decir, lamentablemente en otros países también se ha dado. Y cuando en otros países se ha dado esta conducta, lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales ha sido que el Estado tiene que cumplir. La desaparición forzada de una persona es un crimen contra la humanidad. Y cuando es la desaparición forzada de un niño es un crimen agravado contra la humanidad. Lo importante de ayer es que ayer todos los grupos políticos, por primera vez, en el Parlamento de Canarias, como primera institución de España, han llamado las cosas por su nombre y han pedido al Gobierno de España que cumpla con todo lo que tiene que cumplir, que no sigan tomando el pelo a estas víctimas. Aquí no se pueden hacer politiqueos ni chalaneos, aquí hay que cumplir con las obligaciones A, B, C, las que dictan los tratados internacionales, que están muy claras. Esperanza, ¿cómo vivieron este acontecimiento, digamos, ayer desde la Cámara Regional? Fue usted y había casi un centenar de víctimas de toda España, realmente, que se encontraban en la misma situación. ¿Qué sensación tenía usted ahí al intercambiar esas impresiones con ellos? Estaba muy nerviosa y al lado de mi hijo, y él me decía, aguántate, aguántate y no te derrumbes. El caso de su hijo, él se había puesto en contacto con ustedes a través del colectivo, ¿fue que pudo dar con Esperanza? Sí. Así es, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De personas que cometieron un crimen aberrante contra ellas? ¿Que nadie ha hecho lo que tenía que hacer para ayudarles? No para ayudarles, que es una palabra equivocada, para cumplir las obligaciones. El Estado no tiene que ayudar a la víctima como si fuera obligación de la víctima, no. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones y proteger a la persona, proteger al ciudadano. Entonces, las víctimas, como han podido, incluso a veces con historias absolutamente casuales, de gemelos que se han encontrado de casualidad, sin saber que el otro existía, gente que ha ido a hacer una exhumación por otras razones ha encontrado un féretro vacío. Y entonces se ha dado cuenta que quizá lo que le dijeron no era cierto. Y esto de verdad es intolerable, porque estamos hablando de madres que les han quitado a sus hijos. Es que es de lo que estamos hablando. Hemos estado viendo, bueno, en los últimos años encontramos llamadas, ¿no?, desde diferentes colectivos, desde diferentes asociaciones para hacer pruebas de ADN, para intentar hacer una base de datos en la que cada uno de forma particular vaya compartiendo, ¿no?, las referencias que tiene. El problema realmente, ¿cuál es? ¿Qué ocurre con esa base de datos y por qué no consigue ser de ese carácter estatal que ustedes piden? Es que no se ha tomado esa medida todavía. El Estado tiene esa obligación de tomar esa medida y no la ha adoptado. Entonces, ¿por qué el Estado no ha cumplido una obligación básica que tenía que haber tomado en materia de derechos humanos? Pues no lo ha adoptado porque hasta ahora no se ha querido afrontar. En el día de ayer, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es que por primera vez una institución democrática, la propia sociedad canaria, les ha visto las caras. Llenaron el Parlamento ayer. Ayer era imposible no verles, es decir, de alguna manera se ha afrontado una realidad, y la realidad es que en Canarias hay numerosas personas que van por la calle y tienen dudas sobre su identidad. Hay madres que creen que les dijeron que les quitaron el hijo, que murió el hijo, perdón, y luego han descubierto que no. Es de lo que estamos hablando. Entonces, el Estado tenía que haber hecho esto hace mucho tiempo. ¿Cuántos casos lleva usted, por ejemplo, en Canarias ahora mismo? En Canarias, asesor al colectivo, estamos llevando, porque una cosa es la tarea que hace el colectivo como tal, que intentamos de alguna manera asesorar a distintas personas, y luego casos concretos judicializados, ¿no? Entonces, ahora mismo el colectivo baraja que en Canarias está hablando, no podemos tener cifras exactas, pero podemos estar hablando en torno a 300, 400 casos que están asociados en el colectivo. Con evidencias de que existe, Sí, sí. de que pudo haber existido. Pero el problema es que no tiene que ser una asociación la que de alguna manera como pueda averigüe. Tiene que ser el Estado el que de alguna manera investigue. Entonces, en Canarias hablamos de varios cientos, en el conjunto de todo el Estado hablamos de más de 30.000 seres humanos. ¿Y qué ocurre con estos casos que muchos reclaman? Es que al llegar a los tribunales quedan como a mitad de camino, no terminan por resolverse. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No se ha resuelto ni un solo caso judicialmente. En España no se ha resuelto ni un solo caso. ¿Por falta de pruebas, por falta de testimonios de personas que hayan fallecido? Si el Estado tiene que realizar una tarea de investigación y no la realiza, y la víctima queda abandonada a sus propios medios,
La víctima no puede por sí misma averiguar. Evidentemente una víctima que con sus nulos medios ha intentado recopilar pruebas y acude ante el juez está condenada al fracaso. Vamos a poner como referencia el caso de Esperanza. Ella afortunadamente ya ha podido bueno, enterarse de que por fin que su hijo sí estaba vivo efectivamente. Sin embargo, usted haciendo memoria, por supuesto, habrá intentado recurrir a los responsables de la clínica donde usted dio a luz. ¿Qué ocurrió cuando se acercó a pedir explicaciones? No, eso fue en el momento cuando ya mi hermana, porque yo estaba dormida y yo no me enteré de nada. Después, una vez pasado todos estos años, cuando ya no. ustedes intentan buscar esa documentación, ocurre que muchos de los responsables ya no viven, que han fallecido. Sí, pero ellos decían que no había nada, que absolutamente no había ningún documento, no había nada. Ese es el problema, que muchas veces uno recurre a personas que ya no existen y que ya no pueden dar su testimonio. No, pero es indistinto, porque verás, la primera prueba y la definitiva, estas víctimas las llevan dentro de sí, es su ADN. Hace 30, 40 años o cuando se quiera se ha podido falsear un certificado de función, se ha podido falsificar todo tipo de documentación, puede haber gente que haya fallecido, que no, pero es que el ADN es invariable. Basta que el Estado cumpla con su deber, que es lo que tiene que hacer el Estado. Porque hasta ahora de verdad a las víctimas se les ha dicho no, os vamos a dar subvenciones, os ayudaremos, cosas que tampoco se hacían, que no es así. El Estado que crea una base nacional de datos genéticos, una víctima no tiene por qué pagar ni un céntimo porque se le haga una prueba de ADN de un delito atroz que ha sufrido. Es al revés, hay que ayudarla. El Estado tiene que crear una base nacional de datos genéticos para cruzar datos de toda la península, de todas las islas, y eso nos permitirá verdaderamente tener posibilidades de empezar a localizar gente. Porque además había un tránsito de niños. Niños de la península venían a Canarias camino a ser vendidos en Hispanoamérica. O niños de Canarias iban a otra isla, o iban a la península. Es decir, necesitamos una base nacional de datos genéticos. Tiene que ser el Estado, y lo saben. Y además es una obligación de Estado. Sobre esa base podremos empezar a localizar, porque se puede. El mensaje esperanzador es que la prueba definitiva de estas personas es su ADN. Y su ADN es invariable. Haya muerto quien haya muerto, se haya falsificado lo que se haya falsificado. Sí, esa es la principal y prueba, las víctimas lo que quieren, como obligación, como objetivo número uno, es recuperar a sus familias. Que si después, además, los autores materiales de estos hechos delictivos son localizados, por supuesto, habrá que actuar acciones criminales contra ellos. Pero está claro que la primera prioridad de toda, de verdad, desde mi experiencia, no he encontrado ni una sola víctima cuya primera prioridad no sea, ante todo, recuperar a su ser querido. Y se puede encontrar a estas víctimas, porque el ADN no lo pueden falsificar. Pero para que esto sea posible, tiene que haber esa base nacional de datos genéticos y tiene que haber un acceso gratuito y fácil a las víctimas. Y esa base de datos tiene que estar protegida y con garantías legales y protección de datos. Hasta ahora se ha dejado todo en manos de laboratorios genéticos privados y se les cobra a las víctimas. ¿Y qué garantías son esas? Eso no es serio, porque estamos hablando de crímenes contra la humanidad. El Estado tiene que cumplir sus obligaciones. Esa es la clave. Luego las víctimas podrán ayudar, podrán solidarizarse unas con otras. Está muy bien, son muy combativas, llevan muchos años luchando. Pero el Estado tiene que cumplir. El objetivo principal, por lo tanto, es crear esa gran base de datos nacional de acceso gratuito con todas esas facilidades para que todos puedan acceder. Hasta que eso ocurra, que esperemos que sea pronto, que este sea, el gesto de ayer sea una primera piedra, que empiecen otra vez el resto de, cada comunidad se vaya pronunciando, que por fin sea el gobierno quien lo haga. Mientras tanto, recurren a las asociaciones para toda la información, ¿no? Evidentemente, la toma de contacto, colectivos sin identidad de Tenerife, de Las Palmas, y luego a nivel nacional, Avidna y distintas asociaciones. Pero insisto, las víctimas se pueden ayudar entre sí, pero el Estado puede ayudar a que familias, cientos de familias, se reencuentren. ¿Por qué no se hace? ¿Qué hay más importante que eso, que ayudarlas? Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde. Gracias, Esperanza, por compartir con nosotros su experiencia, sin duda muy dolorosa, pero bueno, con un final feliz. Ojalá sea el mismo final para muchas personas que están todavía con esa incógnita, ¿no? Que quieren encontrar a su familiar. Buenas tardes. Buenas tardes.